Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das cada domingo, Señor, de compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, a mis hermanos en Cristo, Señor. De verdad, Señor, es un privilegio, Señor, que uses mi persona, Señor, para transmitir estos mensajes, Señor. Te pido, Padre, que todos los que escuchen, donde quiera que estén, en verdad puedan ser bendecidos ahí donde están. Tu pueblo, Padre Santo, que hoy se encuentra aquí, también pueda recibir, Señor, esta palabra, pueda en verdad ser bendecido en esta hora. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, que nos honran con su presencia. De verdad, siempre mi corazón se alegra, se regocija cuando ve a todos ustedes reunidos, porque esto es lo que el Señor quiere, hermanos. No es algo que salga de nuestra iniciativa, sino que es el Señor, hermanos, en verdad, que así quiere ver un pueblo, hermanos, todos juntos reunidos. Y que si alguien hace falta, hermanos, que si alguien no viene a la iglesia, mis hermanos, nosotros podamos motivarlos, nosotros podamos alentarnos para que podamos estar gozándonos delante de la presencia del Señor. De verdad que eso es lo que el Señor desea para todos nosotros. Y así, gracias, porque sé que el Señor los ha traído, y espero que en este día usted pueda recibir una bendición de parte del Señor y que pueda irse a su hogar bendecido por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito Dios, hermanos. Gracias también doy a Dios por mi suegra. Dios te bendiga, suegra, ahí donde estás. Que el Señor te bendiga grandemente, porque ella siempre está con nosotros ahí pendiente para recibir la llamada y pues gozarse y escuchar de la palabra del Señor. Dios te bendiga, suegra. Vamos a entrar, vamos a seguir adelante y pues vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ya que también es uno de los propósitos por el cual nosotros nos reunimos en este lugar, para que escuchemos la palabra de Dios Todopoderoso. Te pido que abras tu Biblia, hermano, en Proverbios, en el libro de los Proverbios. Ahí es donde vamos a estar leyendo la palabra del Señor Todopoderoso. Proverbios, hermano, Proverbios 28, versículo 13 y 14. Esos dos versículos. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues vamos a ver la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, ya que siempre, hermanos, de veras es de bendición para mi vida, y espero que así sea también para la tuya. Una palabra de bendición para tu vida. Bueno, y como vemos aquí, mis hermanos, aquí Dios nos enseña o nos revela la clave del éxito, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros quieren ser exitosos en su propia vida? ¿Sí? Creo que todos nos gustaría ser exitosos en nuestra propia vida. Y aquí Dios, hermanos, nos revela la clave de la bendición, pero también nos habla claro acerca de lo que trae la maldición. Entonces, creo que en estos versículos, nosotros al escuchar la palabra, en verdad, tenemos dos cosas enfrente de nosotros, ¿sí? Y es algo donde tú decides a dónde estar. ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿O quieres de alguna manera recibir la maldición? ¿Por qué razón dice la palabra que podemos ser bendecidos? ¿Y por qué razón dice la palabra que podemos ser maldecidos?
La palabra de Dios que nosotros estamos leyendo dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. ¿Está escuchando? Y es en ese esconder, usted sabe lo que significa encubrir, ¿no? Encubrir, hermanos, pues es cubrir, tapar, esconder. Y ahí en ese esconder es donde se encuentra la maldición. ¿Por qué razón? La palabra nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y a todos estoy seguro que nos gustaría ser bendecidos por Dios. Nos gusta a cada uno de nosotros escuchar que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser prosperados. Nos gusta escuchar, pero no nos gusta y nos incomoda cuando hablamos de maldición. La palabra dice que no te irá o no nos irá bien si nosotros no confesamos nuestros pecados. En primer lugar, Dios nos enseña que la raíz de toda maldición y desgracia es ¿qué? Encubrir los pecados. ¿Sí? Esa es nuestra desgracia. Cuando nosotros comenzamos a encubrir, cuando nosotros comenzamos a ocultar, hermanos, lo que hacemos mal. No lo declaramos delante de Dios. Y es que esto no es algo que haya empezado ahora. Es algo, hermanos, que podemos ver en la Biblia desde que la tierra dio inicio. Podemos ver, hermanos, que el hombre constantemente está escondiéndose de Dios. ¿Sí? Está escondiéndose de Dios. En Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera. Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera, dice, y oyeron la voz del Señor, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí? Ahí está la primera situación que nosotros encontramos de lo que el humano está haciendo, está escondiéndose delante de la presencia del Señor. ¿Por qué se esconde? Porque ha hecho algo malo, ha cometido un pecado, ha cometido una falta y no quiere exponerla o confesarla delante de Dios. Entonces vemos que en ese esconder, en ese encubrir el pecado está basada, hermanos, nuestra desgracia. ¿Sí? Y todo lo que Dios le ha traído como juicio a la raza humana ha surgido de ahí, del encubrir nuestros pecados, del encubrir nuestras faltas. Esta es la razón por la que Dios envió, usted lo sabe, ¿qué envió el Señor? Un diluvio, ¿sí? Un diluvio de aguas que destruyó casi toda la humanidad, incluyendo casi todos los animales. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por el encubrir, por el esconderse, por el querer ocultar mis faltas, por el no querer confesar mis faltas delante de ¿quién? Delante de Dios. En Génesis, esto lo va a encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 5 y 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? El mal. Quiere decir que la razón por la cual mandó ese juicio fue porque la gente no se confesaba, no confesaba su pecado delante de Dios. Esta es la mayor desgracia
que le ha sobrevenido a la raza humana desde su creación. Y Dios la envió por ese encubrir de pecados. Toda decisión, dice, de estas personas era tomada para transgredir los mandamientos ¿de quién? De Dios. Ellos vivían sin temor a Dios. Y esa fue la razón por la cual Dios los destruyó. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra desgracia, hermanos? El encubrir nuestros pecados. ¿Sí? Es importante entonces que no encubramos nuestros pecados. No solamente fue en el principio, sino que también a continuar de la vida, el pasar de los años, también vimos a otras dos ciudades, mis hermanos, que es Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por no confesar sus pecados, por encubrir sus pecados delante de un Dios santo. Amén. Usted sabe también lo que ocurrió a Sodoma y a Gomorra. La palabra de Dios dice que Él hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuál fue la razón? El encubrir sus pecados, el no temer a Dios, el no presentarse delante de Dios y confesar sus pecados. Todo aquel, hermano, que tercamente persiste en pecar contra Dios, en hacer lo malo ante su presencia, Dios le enviará juicio terrible a nuestra propia vida. Fíjese lo que dice Salmos capítulo 11, versículo 6, lo que dice el Señor. Dice de esta manera, Salmos 11, versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Está escuchando? Hermanos, hace mucho tiempo que tal vez no se hablaba de esta manera, pero es así. Si nosotros no tomamos esa decisión de confesar nuestro pecado delante de Dios, esto es lo que nos espera a nosotros. Entonces, si estas cosas, si este juicio no hace que tú reflexiones y vuelvas humillado delante de Dios y pedir perdón y misericordia por todos tus pecados, entonces Dios, hermanos, agrava su juicio. ¿Sí? Dios agrava su juicio. En Salmos 90, el Salmo 90, versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Sí? O sea que si tú no reflexionas, si hoy tú ya posiblemente estés pasando por una situación difícil, pero si no reflexionas, créelo que eso va a empeorar, ¿sí? Eso va a empeorar. ¿Por qué razón? Porque hay algo que estás haciendo mal y no lo estamos confesando delante de Dios. Estamos tratando de encubrir, ¿sí? Estamos tratando de taparlo. Queremos que no se dé cuenta la humanidad, pero sepa una cosa, Dios sabe todo y conoce todo. Amén. Dios conoce y sabe todo lo que estamos haciendo. Entonces, y si todavía, hermanos, no se arrepiente, si todavía no nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios termina con nuestra vida. ¿Sí? Dios termina con nuestra vida y expulsando su alma al infierno eterno, al lago de fuego y azufre. Salmo versículos 7 al 11 y el 14. Salmo 7, versículo 11 al 14. Dice así:
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armada tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz. Ahí dice, ¿qué dio a luz? Engaño. Engaño. Nuevamente, aquel que encubre, aquel que tapa, aquel que quiere ocultar, ¿qué está haciendo? Engaño. Está tratando de engañar. ¿Sí? Nosotros podemos engañar a cualquiera de los hermanos, al pastor, a quien sea lo puedes engañar. Pero sepa una cosa, a Dios no lo va a engañar. Él conoce tu vida como conoce la mía. Entonces, por tanto, ¿cuál sería o debe de ser nuestra actitud de nosotros delante de una situación tan terrible que tenemos por delante de nosotros? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud, hermanos? No encubrir tus pecados. Amén. Esa sería nuestra mejor actitud, tomar esa decisión de no encubrir nuestro pecado. Porque eso es lo que nos está diciendo el proverbio. No, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí? ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Qué significa no prosperará? Sencillamente que no te irá bien, no me irá bien. ¿Sí? Hace mucho tiempo, no recuerdo ya, hace mucho tiempo, hermanos, yo hablé también ya de estos temas, donde no importa qué tan inmenso hayas construido tu palacio, tu casa, ¿sí? Pero que en un segundo Dios puede traer una calamidad, un terremoto, un derrumbe, no sé, cualquier cosa y terminar con lo que has construido. La razón es, ¿por qué? Porque estamos encubriendo un pecado, estamos ocultándole, estamos quebrantando la ley de Dios y no hemos tomado esa decisión de confesar nuestro pecado delante de Dios. Que así tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la mejor actitud que podemos tomar nosotros es no encubrir nuestros pecados, no tratar de ocultarlos, sino más bien de arrepentirnos y avergonzarnos sobre todo de ellos, de todo lo malo que nosotros cometemos. Debemos de avergonzarnos. Debe de ser vergüenza para aquel que confiesa ser cristiano cometer un pecado. ¿Está escuchando? Esa debe de ser nuestra actitud, sentir vergüenza por lo malo que nos portamos, por lo mal que hacemos. Pero en segundo lugar, Dios nos enseña también la raíz de toda bendición. Ahí, esa es la palabra que a toda la gente le gusta, donde toda la gente quiere ser bendecido, mis hermanos, pero quiere seguir ocultando pecados, quiere seguir encubriendo todo pecado. Entonces, ¿cuál es arrepentirse de todos los pecados? Mas el que los confiesa, dice la palabra del Señor, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí? Entonces, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Misericordia de quién, mis hermanos? ¿Será del pastor? Es de Dios. Misericordia de Dios. Acuérdese que si usted no endereza su vida, si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios y vivimos como Dios quiere que vivamos, usted está bajo condenación. Usted está en espera de un juicio de parte de Dios. Por eso debemos de portarnos bien para que la bendición pueda venir a nuestra vida. Amén. Eso es lo que estamos leyendo en el proverbio, ¿no?
Eso es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces, aquellos seres humanos que luego de conocer su terrible situación delante de Dios, santo, puro y justo, se vuelven arrepentidos de todos sus pecados, buscando ese refugio, hermanos, ¿en quién? En Cristo Jesús, como nuestra única esperanza para alcanzar misericordia delante de Dios. Y solamente hasta entonces, mis hermanos, cuando tú confiesas tus pecados, de alguna manera poderosa, hermanos, usted alcanza la misericordia de Dios. ¿Sí? No sabemos, solamente Dios lo sabe, que cuando tú empiezas a hacerlas bien, empiezas a hacer las cosas bien delante de Dios, entonces te alcanza la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, sentir tristeza, sentir vergüenza, hermanos, debe de traer como resultado el abandonar, el apartarse de los pecados. Dios dice en su palabra, en el proverbio que nosotros estamos leyendo, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Dios, hermanos, no quiere que solamente nos arrepientamos y que confesemos nuestros pecados, sino que quiere también que los abandonemos o que nos apartemos de todo camino, hermanos, pecaminoso, de todo lo deshonesto, de todo lo impuro. Amén. Tenemos que recordar siempre, hermanos, que tenemos de nuestro lado a un Dios santo que no permite y no consiente el pecado. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es nuestro Dios. Amén. Pero necesitas abandonar ese pecado. Deja de encubrirlo, deja de taparlo. Ven y confiésalo delante de Dios. ¿Sí? Tenemos que dejar, hermanos, que Dios dirija tu vida, que Dios dirija nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar misericordia de Él. Ahora, tú debes darle prioridad a la palabra de Dios, no a lo que piensas que es lo correcto o lo bueno, sino lo que piensa Dios, lo que es bueno y lo que es correcto. Amén. Y yo te aseguro que tú vas a ser bendecido por Dios. Dios va a extender su mano de poder. Colosenses, vamos a leer Colosenses 3, 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. ¿Qué más podemos pedirle a nuestro Dios Todopoderoso? Aquel que dice, mis hermanos, que es cristiano o cristiana, pero no ha confesado sus pecados, con vergüenza, tristeza y culpa delante de Dios, y al mismo tiempo no se aparta y abandona su comportamiento pecaminoso, dice el Señor que el tal es un mentiroso o una mentirosa y que carecen de toda verdad. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como ¿quién? Como él anduvo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a andar como Dios, como nuestro Señor Jesucristo. El Señor termina sentenciando a este tipo de personas que dicen con su boca ser de Jesucristo, pero con su conducta manifiestan todo lo contrario, hermanos. Salmos 50:16 dice de esta manera, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Alguien que no hace caso de la palabra de Dios, alguien que no pone interés en la palabra de Dios, dice, aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Entonces, hermano, ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aborrecer el pecado, no encubrirlo, mis hermanos. Lo más importante aún, confesarlo delante de Dios, ¿sí? Para que Él nos pueda dar el perdón y que de alguna manera, hermanos, nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, es el que Dios nos ha preparado para nosotros. Entonces, delante de ti, mis hermanos, como dije al principio, está la bendición y está la maldición. ¿Cuál es el que vas a elegir tú? Obviamente yo sé que tú quieres ser prosperado. La única manera es hacer las cosas bien delante de Dios. Si Él concede bendición en tu vida por hacer estas cosas, bien. Y si no, seguiremos alabando a Dios, ¿sí? Porque pueden venir siempre las situaciones difíciles en tu vida, van a venir. Pero aún en esas situaciones, nosotros tenemos que alabar a Dios. Entonces, la mejor actitud es confesar todos nuestros pecados a Dios y abandonar la práctica de ellos, y Él tendrá misericordia de nosotros. No importa dónde te encuentres o dónde estés o qué situación estés pasando, ven, busca a Dios, humillémonos delante de Dios para que alcancemos la misericordia de Dios. Amén. Que este día, hermanos, no termine sin que te hayas arrepentido, sin que hayas confesado tu pecado, ¿sí? Vamos a ir a casa, que vayamos tranquilos, que vayamos en paz delante de Dios, sabiendo que hoy confesé mis pecados delante de Dios. Y ten fe que Él te perdonará. Amén.